Como siempre, un gusto de partir en esta sesión de clases a la cual ya nos estamos acostumbrando 2 veces a la semana. Bien, así me escuchan, recién el micro tengo por acá. Hasta la semana pasada hemos iniciado nuestro segundo módulo y nos hemos quedado hasta explicar con bastante detalle todo el trabajo que se hace en el control externo, ¿ya? Porque por ahí es donde, por ahí es donde camina, por donde va la ruta para llegar a la auditoría, a la auditoría de desempeño, ¿ya? Es parte del control externo que hacen los órganos del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ser bastante incisivos sobre el conocimiento, el conocer todo el sistema de control gubernamental y concretamente el ejercicio del control externo. Hemos hablado los primeros días del sistema, de lo que contenía los sistemas administrativos, el sistema nacional de control. Ya hemos hablado de el control externo gubernamental, que como te dije es como la moneda, ¿no? Cara y cruz, ¿no? La moneda que contiene el control interno por un lado y el control externo por un lado. Ambos conforman el control gubernamental. Todo el control interno lo hemos desarrollado en un curso bastante ameno, el primer módulo, y en este segundo módulo tan solo vamos a recorrer todo el sistema administrativo de control gubernamental, el control externo, hasta llegar a la auditoría de desempeño. Ya yo espero terminar estas dos clases hablando de todo el sistema de control gubernamental y las últimas 2 semanas del segundo módulo hablar de lleno ya de las generalidades de la auditoría de desempeño. El tercer módulo será la planificación, planeación y planificación. El tercer módulo será la ejecución y el último módulo será el reporte o el informe de auditoría. Está dosificado todo esto, ¿ya? Así que vámonos con esto que hemos estado viniendo o conversando en estos días, que es el ejercicio del control externo, ¿no? A diferencia del control interno, que es el sistema el sistema que se gestaba dentro de la entidad, el control externo se organiza a través de servicios de control que brindan los órganos del sistema hacia las entidades públicas. Estos controles externos o estas modalidades de control externo se da en 3 momentos, antes, durante y después. Por eso teníamos los servicios de control previo, ya que hemos hablado en la clase pasada, el servicio de control previo, y hoy día vamos a hablar de los servicios de control simultáneo. ¿De acuerdo? Haciendo un pequeño refresco, los servicios de control previo tienen por finalidad autorizar o informar previamente, acá está, la finalidad son dos, autorizar o informar previamente de situaciones que tienen que ver con la autorización y pago de adicionales de obra, adicionales de supervisión, informar previamente sobre operaciones de endeudamiento y finalmente autorizar la característica de compra secreta, de compra militar secreta, ¿no? Hemos hablado con algo de detenimiento estos temas en la clase pasada, los PAO y los PAS, ya sobre lo que son adicionales de obra y adicionales de supervisión de obra. Ya, hoy día vamos a ver el control simultáneo, ¿ya? A ver, vamos a ver hasta dónde llega esto. Esto lo vimos en la clase pasada, el material se los compartí, ¿ya? Carlos dice, en algún momento vamos a ver cuánto cobra por auditar a una municipalidad, por ejemplo. Eso no se puede hacer, ¿no? Si alguien quiere que su municipalidad, sea una autoridad municipal, por ejemplo, quiere que su entidad sea auditada, ese servicio de auditoría lo brinda alguno de los órganos del Sistema Nacional de Control. Si lo brindase, por ejemplo,
el órgano del sistema llamado sociedad de auditoría. Ese órgano, a diferencia de los otros dos, sí es un órgano al cual habría que pagarle, ¿no? La sociedad de auditoría, como sabemos, es una entidad privada que se organiza, organizada por profesionales que están reconocidos por el colegio, del colegio profesional, ¿no? No sé si opere también aquí ustedes como colegio de licenciados en administración, que tenga órganos de auditoría. Pero el Colegio de Contadores, por ejemplo, acredita a los auditores externos y a las sociedades de auditoría, se los registra y los crea. Ahí se matriculan en el colegio las sociedades de auditoría y con determinada antigüedad ya pueden postular a hacer auditorías a los estados financieros de las municipalidades. Es el único caso donde es un privado el que hace el servicio de control, pero no le puedes ir a decir, señor sociedad de auditoría X, Y, Z, tenga, cóbrese y venga y audíteme, ¿cierto? El municipal no puede decir eso. Tiene que decirle a la Contraloría, señores Contraloría, necesito que me auditen, acá está el presupuesto, y la Contraloría es la única que tiene esa competencia para designar un órgano de control, en este caso la sociedad de auditoría, y esa competencia, les digo, es de manera exclusiva. Nadie más puede mandar una auditoría a una entidad, ya una auditoría gubernamental, obviamente, ¿no? Entonces, cuesta en el sentido de la auditoría financiera, pero por ejemplo, una municipalidad recibe algún hecho delictivo, alguna denuncia, tiene los documentos, puede ir y decirle a la Contraloría, señores Contraloría, acá están las evidencias, acá está sucediendo este tipo de cosas, entonces quiero que me manden una auditoría. Ya esa auditoría que posiblemente le envíen, puede que no necesariamente sea una auditoría financiera. Ya cuando la siguiente clase hablemos de auditorías, vamos a hablar de qué tiene cada una, cuál es su foco de atención. Es probable que la Contraloría vea que hay relevancia en el caso que le están haciendo llegar y mande a un equipo de auditoría, pero no por una auditoría financiera, sino una auditoría de cumplimiento, ya una auditoría de legalidad, que se le llama también. Esta sí es un equipo de auditoría de la misma Contraloría y no hay que pagarles nada, porque la Contraloría le paga su sueldo a los auditores, ¿ya? Esta auditoría de legalidad, de cumplimiento, es muy distinta a la auditoría financiera, ya, vamos adelantando un poco la clase que viene, ya, y en el sentido de que busca otras cosas. La auditoría financiera busca la realidad, la salud, digamos, de las finanzas. La auditoría de legalidad busca, puede detectar la deficiencia, la desviación al cumplimiento, para saber si esa desviación del cumplimiento causa o no causa algún perjuicio, ¿no? Ya entonces son cosas bastante distintas. Pero ya sea por A o por B, la Contraloría es la única que designa. Nosotros como auditores gubernamentales no podemos tratar directamente con una entidad gubernamental. ¿No? Yo, por ejemplo, eh, puedo hacer charlas, puedo hacer cursos, como ustedes ven, a través de entidades privadas, ¿no? Entidades privadas. No puedo yo brindar algún servicio de cualquier género en una entidad pública. Hay parámetros, ¿no? Mi código de ética me lo restringe, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta, Carlos Alberto. Me da pie a lo que acabo de decirles, ¿no? Los servicios de control simultáneo, a diferencia de los servicios de control previo que hemos visto en la clase pasada, que buscaban ya sea autorizar o informar previamente a una de los tres hechos que tiene la ley como competencia para hacer control previo, el servicio de control simultáneo tiene por finalidad advertir, ¿cierto? De hecho, el producto de un control simultáneo se llama situación adversa. Es, digamos, el hallazgo de auditoría, ¿ya? Cuando se hace un control simultáneo. El hallazgo, el hecho que el auditor advierte y por el cual levanta la ceja, ese hecho, ¿ya? Es el producto que se busca aquí en un control simultáneo, se llama situación adversa. Y lo que busca es advertir, decirle, mira, entidad, este hecho tiene este contexto y puede causar tal situación. Arregla, ¿ya?
No te hace una situación de recomendación de auditoría, ni no. Es tu gestión, ¿ya? Por lo tanto, la gestión en el marco de sus competencias puede incluso hasta desestimar lo que el control dice, no hay ningún problema. Es todo el control simultáneo, todo es no vinculante. Ya hemos dicho la realidad entre vinculante y no vinculante, ¿no? El control simultáneo en su totalidad es no vinculante. Isabel me dice, el auditor va con su equipo técnico para realizar la auditoría, cualquier persona puede conformarlo. Ah, excelente, Isabel. Mira, no es que cualquier persona pueda conformar un equipo de auditoría. De hecho, hay algunos parámetros que te pone la ley sobre quiénes son los llamados auditores gubernamentales, ¿no? Para empezar, un auditor gubernamental es una persona egresada de una universidad titulada, colegiada y habilitada, ¿ya? Un bachiller técnico, ¿cierto? Sin menospreciar, y puede participar en el sistema en alguna función, pero hacer servicios de control, ¿ya? Solamente son este tipo de profesionales, tipo de personas, ¿no? ¿Ya? Ahora, en el sentido de que cualquier profesión puede ser, ¿no? Yo cuando llego a la Contraloría en el 2003, pensando que era un tema exclusivo de contadores, me encuentro con médicos, arquitectos, hasta antropólogos, docentes, ¿no? Entonces, el contexto del control gubernamental, como ya hemos visto, no se circunscribe a la auditoría, ya a la auditoría interna, no se circunscribe al control de la cuenta, es control institucional, ¿no? Entonces había de todo tipo de profesionales. Sí es posible que vaya definiéndose el equipo de auditoría en función de lo que se va a ver. Si se va a ver una obra, indefectiblemente se requiere la presencia de ingenieros, arquitectos. Ya, si es una obra tipo de irrigación, canales, ingeniero tiene que tener alguna particularidad de lo que se está viendo. No se cuenta con ese auditor, entonces, como estamos, buenas noches, no se cuenta con un auditor, por ejemplo, de aguas, un auditor o un ingeniero sanitario, por ejemplo. El sistema tiene que contratar un tercero, la Contraloría tiene que contratar un tercero que haga el informe técnico de su especialidad. Ya, si vas a ver un tema médico, un tema en un hospital, es indefectible que apoye también un especialista en esta rama, ¿no? De hecho, generalmente los jefes de hospitales son médicos. Hay médicos en Contraloría, ya generalmente, no es en todos los casos, ¿no? Pero por lo regular sí, ya. Claro que los más versátiles somos pues los contadores, los licenciados en administración, los economistas, esas tres ramas son versátiles, ¿no? Podemos estar en todas, ¿no es cierto? Ya. Eh, por más que sea una especialidad en concreto, siempre se va a requerir, pues, ya sea del licenciado en administración, del contador, del economista, que también conforme alguna de estas especialidades, ¿no? Carlos dice, esta especialización nos sirve para la habilitación según la 3106. A ver, de repente me apoyas y toma la palabra, estimado Carlos, y me instruyes en los alcances de la nueva ley de licenciado en administración, la 31060, ¿no? No lo sé. Si se me ha pedido este curso, entonces entiendo de que tendría esta finalidad, ¿no? Ya, es una afirmación. Excelente. A ver, Carlos Alberto, tómate unos minutitos y explícanos, por favor, en qué sentido, como que me instruyes a mí también. No, parece que no está en este momento con el micrófono habilitado, Carlos Alberto. Cuando guste, nos explicas un poco el alcance de este tema. A ver, levanta la manito para saber dónde andas, porque hay un montón de gente que acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. ¿Se activó? Sí, Ah, excelente. Ya listo. A ver, Carlos Alberto, por favor. buenas noches. ¿Cómo estás? Con mucho gusto. La ley 31060 del ejercicio profesional de licenciado en administración, orientada mayormente para el sector público, y esa es su gran ventaja para mejorar la gestión pública, establece que la habilitación
tanto para el administrador como para otros profesionales que ya trabajan en la gestión pública, se debe dar a través de cursos de especialización, como en este caso lo está ofreciendo el CORLAC Piura, de tal forma que quienes trabajan en áreas de control institucional y de la Contraloría, no solamente este curso les sirve para habilitarse como colegiado, sino para digamos, sustentar el desempeño de funciones dentro de su lugar de trabajo. Para otras profesiones tiene igual justificación o acreditación, dado que otros profesionales que ya están trabajando en puestos que tienen que ver con el control y que son de responsabilidad funcional, o sea, de jefatura, este curso también le serviría en las áreas que correspondan pues al control. Gracias. Caramba, gracias a ti, Carlos Alberto, ¿ah? Interesante. Y me parece muy bien, ¿ah? Mira, qué interesante esa forma. Sin duda es una ley moderna, 31060, ha salido este año, si no es que el año pasado. Hay hay algunas profesiones que tienen unas leyes bien arcaicas, ¿no? La ley de abogados, por ejemplo, de la ley 1060, creo, ¿ya? Los contadores también tenemos leyes ya de más de una década, ¿ya? Pero qué interesante, qué interesante. También el Colegio de Contadores también busca la certificación por especialidades, ¿no? Ya es que con la contabilidad pues ya tiene la tributación, ya tiene la contabilidad gubernamental, ya tiene las finanzas, ya tiene los costos, ya tiene la auditoría, tiene digamos, subespecialidades y se busca especializarse, acreditar su especialización en alguna de estas, también busca a través de este tipo de cursos la especialización para acreditarse en esa especialidad, más o menos como lo que tú me estás indicando. Luis nos dice el artículo 6, los servicios profesionales laborales, competencias, efectuar peritajes, auditorías administrativas y o de desempeño. Ah, qué interesante. Por eso es concretamente la auditoría de desempeño, ¿no? Mira, esa no me la sabía. Y en los procesos judiciales, administrativos, extrajudiciales cuando sea requerido. Ah, qué interesante. Muy bien, Carlos, Luis Campos, ¿ah? Has igual, al igual que Carlos Alberto, me abierto el panorama del por qué concretamente esto, ¿no? Yo con todo gusto, me dicen, hablemos del tema y más o menos por ahí va el tema. Justamente el año pasado y en la Convención Internacional de Contadores que se hace una vez cada 2 años, di la conferencia sobre autoridad de desempeño, ¿no? Y justo lo he puesto en mi Facebook, de repente se dan una vuelta por ahí en mi Facebook y, y hablé del tema en unos 45 minutos, bastante resumido, el consomé de todo nuestro curso. Lo hablé en la conferencia Perú-Ecuador del año pasado y bueno, por ahí nos va dando pie a justamente acreditarnos en estos temas, ¿no? Ah, pero interesante, interesante. Una auditoría administrativa, imagino que es una auditoría que se hará en el sector privado, ¿no? Ya en el Estado no tiene un nombre así, no tiene un nombre más o menos parecido. Lo más equivalente sería justamente la auditoría de desempeño en el Estado, ¿no? Imagino que la auditoría administrativa se hará en el sector privado, ¿no? Pero qué interesante, ¿ah? Nos vamos conociendo, vamos conociendo. Muy bien. Autoridad de gestión se llamaba en el Estado, estimado Luis Campos, antes del año 2015, o perdón, el año 2016. En el 2016 se cambió a autoridad de desempeño en, en tono o digamos nivelándonos al mandato de todas las contralorías del mundo, de todas las EFS, ya que regula el INTOSAI y ya da normas, y la norma general, la norma mundial, para este tema de auditorías le llama auditoría de desempeño. Entonces, poniéndonos nosotros al día, o el Sistema Nacional de Control poniéndose al día, le cambia el nombre de gestión a desempeño. ¿Ya? Interesante, ¿no? Interesante, muy moderna su ley. Muy bien. Entonces, vamos hablando del control simultáneo. Es importante, estimados amigos, esto. Ustedes saben que el curso es amplio, nos da pie, nos da
la posibilidad de poder entrar en bastantes detalles, ya, pero es importante que sepamos dónde se ubica el ejercicio de la autoridad de desempeño. Esto es como un vuelo que vamos aterrizando ya en lo nuestro, ¿no? Y todavía vamos a ir mucho más adentro. Este es como el mapa, el Google Earth, que vas ampliando, ampliando, ampliando igualito, ¿no? Estamos todavía en un vuelo rasante, digamos a unos, no sé, 800 metros todavía. Vamos a llegar hasta el ADN mismo de la auditoría, ¿cierto? Hasta el nivel de el ras del suelo, por así decirlo, ¿no? El área de consultoría se puede establecer lineamientos previos, dado que el sector público, sobre todo provincias, no están actualizados respecto al control. Sí, ayer estaba hablando, escuchando, eso es muy cierto, Carlos Alberto, ayer o anteayer estaba escuchando una conferencia que hacían los señores de la cooperación suiza. Ellos tienen, no sé, convenio con determinados gobiernos regionales. Generalmente es La Libertad, Arequipa, San Martín, ya, y no recuerdo qué otro gobierno regional más, pero con ellos más trabajan. Y estaban dando una charla sobre la casuística en la implementación del control interno. Yo atento, paro la oreja cuando se habla de control interno porque es lo mío, ¿ya? Y todos pues ya manejan el tema, esto es como un poquito más para avanzado, ¿no? Ya hablaban en la jerga del eje, de que del producto, cosas así, ¿no? Entonces, la jerga ya se veía que manejaban, se ve pues que ya conocen de los temas, eran los especialistas en estos temas quienes informaban o comentaban la casuística que han visto y dónde estaba la problemática para la implementación. Y a la ronda de preguntas, dijo, la pregunta es del gobierno local, ustedes son del gobierno regional, pero si en algo pueden ayudar, bueno, lanzo la pregunta, dijo el facilitador. ¿Y saben cuál era la pregunta? Decía, ¿cómo podemos implementar el control interno en mi municipalidad si no tenemos OSI? ¿Qué? ¿What? Es lo que tú me acabas de decir, pues, ¿no? En algunas entidades subnacionales, sobre todo, municipalidades para ser concreto, pues pasa esto, ¿no? ¿Cómo podemos implementar control interno si no existe el OSI? Todavía se enriedan estos conceptos en el servidor público, ¿no? Cuánto y más nosotros que nos preparamos en estos temas podemos ayudar en este largo camino de la mejora de los sistemas administrativos, en este caso el de control. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. ¿Qué es el control simultáneo? El control simultáneo es examinar de forma objetiva y sistémica los hitos de control. Vamos anotando por ahí hitos de control, ¿ya? O las actividades de un proceso en curso con el objeto de identificar y comunicar oportunamente, obviamente, a la entidad o dependencia la existencia de situaciones adversas. Ya es el producto, es la situación adversa. Para la adopción de las acciones preventivas o correctivas. No dice recomendaciones, ¿ya? Implementación de acciones correctivas o preventivas que correspondan contribuyendo de esta forma a que el uso y destino de los recursos y bienes del Estado se realice en forma eficiente, eficaz, transparente, económica y legal, obviamente, ¿no? Esta es una definición amplia, pero abarca definitivamente el ejercicio del control simultáneo. Esto no es eh, tan antiguo, ¿no? Esto de hecho hasta casi es nuevo. ¿Cuándo comenzó a hacerse control simultáneo de a verdacito en el Perú? Desde el año 2016, más o menos, ¿ya? ¿Por qué digo de a verdacito? Porque desde el año 2005 ya había un ejercicio que le llamaban control preventivo, le llamaban, control preventivo, ¿ya? Recién en el 2016, 15, 16, se dio toda una revolución en la Contraloría, en el año 2015, claro, 15, 16, una revolución normativa en la que se actualizó toditito se actualizó. Manuales, el antiguo manual de auditoría gubernamental, el MAGU, para afuera. El NAGU, la norma de auditoría gubernamental, para afuera, nada de eso ya. Que no tenemos hoy día NAGU ni MAGU. Si tú hiciste tu tesis, tu tesis de pregrado, de posgrado con MAGU, con NAGU, sonamos porque ya no existen ni las NAGU ni las MAGU. ¿Qué era el NAGU? Las normas de auditoría gubernamental, ya no hay. ¿Qué era el MAGU? El manual de auditoría gubernamental, ya no hay. Ahora tenemos las normas generales de control gubernamental, que son comunes a todas, transversales a todas, y luego tenemos los manuales, pero de cada tipo de auditoría.
Y los tres más importantes son la auditoría financiera con su manual nuevo, la auditoría de cumplimiento con su nuevo manual y la auditoría de desempeño con su propio y nuevo manual. ¿Ya? Acá está. Porque me estoy preparando para ustedes, pues chicos, ¿no? Entonces, ese manual de auditoría de desempeño y de cumplimiento y de financiación reemplaza al anterior MAGU. Ya, entonces, desde el año 2015-16 tenemos así también, el ejercicio, digamos, ya más elaborado del control simultáneo. Ya no había control preventivo, sino se llama control simultáneo como la ley lo dice. La ley dice control simultáneo. Carlos Alberto dice, y de rendimiento, de cumplimiento, también hay un manual de auditoría de cumplimiento, pero rendimiento como tal, rendimiento no es cumplimiento, cumplimiento en el sentido de que cumples con la ley. Hablar de la auditoría de cumplimiento, entiendo, la próxima clase. Ya, de rendimiento. Ya, creo que no existe ese término dentro del ejercicio del control, ¿no? Una auditoría de rendimiento. No lo he encontrado. Tal vez encontramos algún equivalente en la auditoría de desempeño. Ya, entonces te decía que el control simultáneo, más o menos en el 2016, ya se define y se organiza como lo que tenemos hoy, ¿no? Ya, porque antes, ¿qué era control preventivo? Mira, simpática la cosa. El control preventivo era absolver consultas. Nos daban la competencia de absorber consultas. Ahora no la tenemos. Ahora no, el órgano de control no absorbe consultas. ¿Ya? Nos daban un listado de fechas que tenía que cumplir determinada obligación con los sectores administrativos. Ya, y en ese mes había que informarle al titular que se cumplía. No se vence tu rendición de cuenta de titular en abril. En ese mes le comunicamos. Era un control más o menos de apoyo, ¿no? Preventivo. Se advertía un tema, se mandaba un oficio, se llama orientación de oficio. Se dejó eso, y el 16 ya sale, pues, el tema de la acción simultánea, se llama. Una acción simultánea es como una pequeña auditoría, pero a nivel de control simultáneo, y había que, ahora sí, hacer técnicas de auditoría y detectar se le llamaba un riesgo. Todo era enfocado a riesgos, ¿ya? En el 2019, que es lo que vamos a estudiar ahorita, se cambia esa modalidad del riesgo y se llama ahora situación adversa. No necesariamente un tema de riesgos. Ya puede existir una desviación, ya puede existir una irregularidad, puede existir y se puede advertir, ¿ya? Entonces, no se trata de riesgo, ya está ocurriendo la cosa, pero se tiene que advertir, se tiene que decir el titular. ¿Por qué? Porque todavía está en curso el tema, todavía está en camino, en proceso, todavía está cocinándose la situación adversa, ¿no? Entonces, todavía la entidad tiene posibilidades de arreglar, hacer acciones, como dice la norma, preventivas o correctivas. ¿Se entiende? Que incluye, pues, las preventivas en el sentido de riesgos y las correctivas en el sentido de desviaciones o irregularidades. Entonces, ya se tiene esta nueva forma ya desde el año 2019, como se viene cumpliendo, gracias, hoy por hoy. ¿Ya? De eso vamos a hablar entonces, de estas nuevas formas de control simultáneo en la actualidad. Ya en el marco de esta nueva forma de control simultáneo, tenemos que es oportuno, el control simultáneo es oportuno, se desarrolla paralelamente a las acciones, ¿no? Una acción concurrente, y a la emisión de sus resultados se realiza en un tiempo razonable, permitiendo que la entidad o las instancias adopten las acciones correctivas que correspondan, ¿no? O sea, no podemos hablar de que se le está comunicando una situación adversa cuando ya la situación ya pasó, ya pagaron o tipo cosas como esas, ¿no? Se tiene que comunicar al menos para que la entidad tome conocimiento de que algo puede pasar con ese tipo de temas concretos, pues con un tiempo pues oportuno, ¿no? Para que pueda correr la implementación y pueda evitarse aquella cosa que se está advirtiendo, ¿no? El control simultáneo es preventivo en el sentido de que permite que la entidad adopte acciones correctivas con la finalidad de asegurar el resultado del logro. Y es proactivo, ¿ya? Porque busca una comunicación fluida y permanente con los funcionarios, ¿no? Este es un poquito una aspiración, es una declaración de intenciones, ¿no? Porque el funcionario
El funcionario te dice, qué bien que haya control, nos parece muy bien, ¿cierto? Pero eso es de aquí para allá, ¿no? Por dentro dice, pues, estos ya vienen, ¿cierto? Pasa, ¿no? Y yo ya tengo, pues, algunos años en esto, ya manejo, he visto, pues, cómo se nos ponen, pues, los funcionarios cuando no le gusta, pues, lo que se advierte, no le gusta lo que se advierte, ¿no? Y he tenido, una vez me llama el titular de una entidad a hablar con él, y cuando yo entro a su privado, era una reunión con todita la gerencia de infraestructura, y gerentes, subgerentes, hasta el supervisor de la obra. Y, y me llama yo solito, ¿no? Y no es que sea, que esté mal, ¿no? Está bien, pero al menos yo le pedí al señor rector, bueno, me hubiese avisado, ¿no? Para saber y poder traer al responsable de ese servicio de control para que más o menos me auxilie en las cosas concretas, ¿no? Pero era un reclamo, un raje de mi equipo y de mi gente. Pues mi gente, yo no voy a estar en contra de ellos. Ajá. Luis Campos, interesante. Si es preventivo, tiene que ser previo. Por eso justamente, estimado amigo, Luis, se dejó de llamar control preventivo. Ya, ya es una característica el tema de ser preventivo, pero ojo, lo preventivo no es previo, ¿ah? Son dos conceptos distintos, ¿no? Se llamaba control preventivo, se cambió a control simultáneo porque la ley dice simultáneo, ¿no? Porque el nombre de la ley, el control según la ley es control simultáneo. Pero el tema de lo preventivo es justamente ponernos un escenario como el control interno. El control interno es preventivo en el sentido de que tú vas en el escenario de riesgo y previenes un riesgo. El control previo, estimado Luis, como ya lo hemos visto, se efectúa para autorizar, para autorizar. Yo reviso antes de que tú des el ok, yo tengo que decirte que tú des el ok, ¿no? Control previo. Pero el preventivo tiene esa connotación de buscar este escenario y prevenir, ¿cierto? Tal vez suene un poquito el tema de la fonía puede aparecernos, pero son cosas distintas, ¿ah? No sé si alguien puede googlear ahí y ver si hay este, alguna diferencia concreta entre previo y preventivo. Buen punto, Luis Campos, ¿ah? Ya, yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo así. Ya. Entonces, todo el ejercicio del control simultáneo busca llegar a detectar la situación adversa. ¿Ya? A eso se llega. Las tres modalidades de control simultáneo que están vigentes hoy por hoy arriban a esto, a detectar la situación adversa. Ya te he dicho, la auditoría, el control, ¿cierto? Lamentablemente es buscar lo malo, ¿no? Buscar lo malo, buscar dónde está aquello que está como debilidad para que se mejore, ¿cierto? Pero eso no se ve así en la parte de la gestión. El gestor no dice, solo lo malo ven, solo lo malo revisan, solo lo malo encuentran. Y si encuentran algo bueno, no lo ponen en su informe. Sí, pues, ¿qué se le hace, no? ¿Cierto? Esto, a diferencia de una auditoría de ISO, por ejemplo, donde se pone lo bueno y lo malo. En una auditoría gubernamental no se pone lo bueno. Difícilmente se pone lo bueno. Tal vez dentro de un capítulo que se llama, dentro de los informes de auditoría, un informe que se llama, un capítulo que se llama otras, otras informaciones, ahí en ese que se pone alguna vez alguna cuestión, ¿cierto? Que impacte en el informe, que tenga que ver con el tema y sea bueno, ¿no? Pero generalmente no se pone lo bueno. Lastimosamente, lo que se informa es lo malo, ¿ya? Y esto es, pues la situación adversa es aquello que el auditor detecta que está mal o puede generar un tema que a la larga impacte negativamente en el proceso que está viendo, ¿ya? ¿Qué es la situación adversa? Por definición, es el hecho identificado que afecta o puede afectar. Ahí está lo preventivo y lo correctivo. Si afecta, buscas que corrijan, y si puede afectar, buscas prevenir, ¿ya? Afecta o puede afectar el logro del objetivo del proceso evaluado, siempre que tal hecho permita adoptar acciones o preventivas o correctivas, ¿ya?
por parte de la entidad. La situación adversa se compone de estas partes. Tiene que tener una sumilla. Todo informe de auditoría tiene que tener una sumilla. Es como leer el periódico, ¿no? Tiene que tener su titular ahí, ¿no? Carlos Alberto dice, hacer lo bueno es cumplir la obligación, el control como sistema busca corregir errores en todas sus modalidades, antes, durante y después. Claro, hacer lo bueno es hacerlo legal, ¿no? ¿Cierto? Hacer lo que corresponde hacer, ¿no? Sí, pero el gestor público siempre reniega eso, ¿no? Solo lo malo vienen a ver los auditores, ¿no? Entonces, la situación adversa debe tener la respectiva sumilla, el titular del periódico es una sumilla. Luego tiene que tener estas 3C, la CCC. ¿Alguien se acuerda de la CCC? La cooperativa CCC, no sé qué más, no sé el acrónimo, qué más contenía de palabras, pero yo me acuerdo la cancioncita de la CCC, ¿no? La condición, ¿ya? La situación adversa tiene que tener una condición. ¿A qué le llaman los auditores la condición? Es el hecho observado, el hecho que al auditor le hace levantar la ceja, ¿ya? Pero una situación, por más fea que nos parezca, por más rara que nos suene como tal o per se, por sí sola, no es una situación adversa, ¿ya? Tiene que haber ahí la CCC es cooperativa del centro. Ah, mira, interesantes. Uf, de aquellos días, ¿ah? Te decía que la situación adversa tiene que tener, aparte de la condición, tiene que tener un criterio. ¿Qué es el criterio? La norma que está vulnerándose con esa acción. Y no queda ahí, no queda solamente en una condición y en un criterio, tiene que tener una consecuencia. Ya la consecuencia es la afectación real o potencial que causan los hechos evidenciados. Por ejemplo, este equipo de auditores, es un caso real, ¿ya? Que pasó en mi mandato, por así decirlo, en mi gestión. CCC, Central de Crédito de Cooperativa. Wow, CCC, sí me acuerdo, nunca supe el acrónimo de qué era. Te decía, en este caso, ya que real, estaba construyéndose una obra, ya tenía algunas valorizaciones pagadas, cuando se va en una visita a hacer la inspección que se hace habitualmente a cada hito. El auditor ingeniero pues repara en que el consumo de energía, la luz, las bombillas, todo, pues le provoca dentro de su revisión. Va y siguiendo el enchufe conectado en la llave general de la luz de la entidad. O sea, la contratista estaba jalando luz de la entidad. Ya levantó la ceja el auditor, ¿no? Ya fue de chismoso a mirar también el agua. Siguió la manguerita conectada a la agua de la entidad. Entonces, ¿ya tiene una situación adversa con eso? Todavía. Ha detectado un hecho, ¿ya? Ha detectado un hecho. Posiblemente ahí esté la condición, ¿no? La entidad o el contratista está consumiendo luz y agua de la entidad. Está la condición. ¿Qué le falta a esto? Que ese hecho tiene que infraccionar una norma, ya tiene que tener un criterio. Cuando se habla de criterio y vamos entrando en materia, jóvenes, te dije, estamos en la vereda de la auditoría, tenemos que socializar esos términos, interiorizar el término. En auditoría, un criterio es la norma, disposición interna, estipulación contractual, término de referencia, bases administrativas o cualquier otro documento ya que esté normado que se infracciona, ¿ya? Entonces, para que ese hecho de que el contratista que está jalándose la luz y el agua de la entidad sea una situación adversa, se requiere contar con una norma que diga que no se debe hacer, ¿ya? O sea, una norma que se está infraccionando con el hecho de que se consuma luz y agua de la entidad, ¿ya? ¿Dónde se encuentra entonces? Como te dices, tienes que ir a la ley de contrataciones. Por ningún lado la ley de contrataciones dice que no se debe conectarse a la luz y agua de la entidad. ¿Dónde crees que se encontraría una norma que diga que no se debe hacer eso? ¿Ya? Se encontró en el contrato. En el contrato entre la contratista y la entidad decía
que la contratista se comprometía a contratar a su vez su luz y su agua, a pagar su luz y su agua. Pero estos chiquillos, contratistas, muy palomillas ellos, jalaban su cablecito y lo enchufaban a la entidad. Jalaban su manguerita y la enchufaban a la... Ya tenían como 2, 3 meses trabajando y trabajaban de noche, de día, pues ya te imaginarás, pues, ¿no? ¿Cierto? Enchufaditos ahí de la luz de la luz y del agua de la entidad. Entonces, si el contrato dice que eso tenía que hacer la contratista, ¿ya? Entonces ya se está infraccionando eso, porque entonces el auditor está evidenciando de que eso no ocurre. La luz y el agua están siendo usados de la entidad, no está contratando ni está pagando su propia luz, su propia agua el contratista. Pero no solamente queda ahí, sino que lo que estamos observando tiene que también a su vez generar una consecuencia. ¿Qué significa eso? Que debe haber una afectación real o potencial, ¿cierto? Que causan los hechos hacia el logro del objetivo. En este caso, ¿cuál es la afectación que se está haciendo? Pues al presupuesto de la entidad, ¿no? La entidad está pagando más luz y más agua por pagarle a los chiquillos de la contratista su luz y su agua. Un segundito. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos en esta situación que te estoy comunicando, que se cumplen los 3 criterios. El auditor no puede, reitero, no puede anotar, emitir una situación adversa si no tiene las 3, si no contiene las 3. Tiene que el auditor estar muy claro de que la acción que está observando vulnera la norma. A veces encontramos una situación que puede parecer muy mala, muy fea, pero no se encuentra qué norma estás infraccionando. ¿Dónde dice que no se debe hacer? ¿Ya? Entonces, el auditor no puede emitir una situación adversa que no vulnere una norma, que no genere una consecuencia, ¿ya? Es muy fácil redactar. El auditor jamás puede decir me tinca, me parece, asumo, creo, estimo, preveo. No, el auditor solamente dice lo que objetivamente observa y además de que lo que objetivamente observa, eso infracciona una norma y además eso genera una consecuencia. Ya, las 3 cosas juntas son una situación adversa. Me, me huele, ¿cierto? La intuición, eso déjalo para los detectives, ¿no? Claro, hay cierta condición detectivesca en esto de los auditores, pero no podemos emanar un juicio, no podemos emanar una conclusión, así es que no se está sustentada en la respectiva evidencia, ¿ya? Y además, obviamente, ya la evidencia es el último paso, ¿no? Esto tiene que primero eh, notarse. Cuando se advierte algo, muy bien, ¿y qué norma infracciona? ¿Y qué causa? Listo. ¿Cómo lo relacionan con situación, criterio, efecto y causa? Ajá, Luis Campos, ese orden de cosas que tú pones, situación, criterio, causa y efecto, se desarrolla en la auditoría. Recuerda que aquí estamos en un paso intermedio, estamos en el control simultáneo, ¿ya? El desarrollo de condición, criterio, causa y efecto es en auditoría y la única situación que se aumenta es en determinar una causa. En auditoría sí se nos pide detectar causa. ¿Por qué se determina causa en auditoría? Porque en la auditoría se recomienda y la recomendación sí es vinculante. Si la recomendación es vinculante, por lo tanto, para que el auditor pueda generar una recomendación como se debe, tiene que identificar la causa. Y el año pasado, no, este año 2021, no me acuerdo, marzo por ahí o febrero, ha salido una modificación a los manuales de auditoría donde se le dice al auditor, y vamos a estudiarlo aquí en clase nosotros, tienes que identificar la causa aplicando la técnica de los 5 porqués. ¿Alguien ha escuchado esa técnica, los 5 porqués? ¿Ya? La de Contraloría le está diciendo al auditor, aplica la técnica de los 5 porqués para determinar la causa y pueda recomendar algo que valga la pena recomendar. ¿Ya? Entonces, por eso, estimado Luis Campos, gracias por la pregunta, dentro del control simultáneo no se le pide al auditor que determine causa, porque no está recomendando nada. ¿Y por qué no recomienda nada? Porque el control simultáneo es no vinculante.
te dice esta situación ocurre, tómala, chequéala, revísala y aplica tus medidas preventivas o correctivas. Es tu gestión, es tu gestión. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, estimados amigos? Entonces, a eso se va a arribar con el ejercicio del control simultáneo a una situación adversa. El auditor se aboca, acude al proceso que se está revisando, hace sus técnicas de auditoría, sus técnicas de revisión y en función de lo que observa, teniendo obviamente las tres elementos de la situación cumpliéndose, ahora sí se encargará pues de generar la evidencia de lo que se está detectando, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que tenga la situación adversa documentada o con la respectiva evidencia, ya tiene que emitir los llamados reportes de avance, ¿ya? Suponte que eso que detectas, que lo vives en el momento, no puede permanecer un día más así, ya no puede estar un día más así. Suponte que se está haciendo un control simultáneo al hospital docente de Trujillo, perdón, y se detecta pues que los tanques de oxígeno eh, están, no sé, pues, ¿qué se me ocurre, no? Mal apilados, ¿no? O se está haciendo a la vacunación, se está haciendo la vacunación, y he estado en proceso de vacunación en la primera etapa, en esta última etapa ya no, ¿ya? En esta segunda etapa ya no, pero en la primera etapa he estado en el tema de la vacunación, recibiendo las vacunas aquí en La Libertad y llevándolas a los diferentes puntos de vacunación, ¿ya? Estos de primera línea que le llamaban. Suponte que en el proceso de vacunación se advierte pues que, ya, que el refrigerador, el donde deben almacenar la medicina, la vacuna, pues no, está averiado, está averiado. ¿Dónde vas a guardar la vacuna si está averiado? Ya se advierte de inmediato, el mismo día incluso, tenemos que emitir nuestro reporte de avance. ¿Ya? Cuando la situación adversa es tan adversa que no puede estar un día más así, el auditor tiene que lo más pronto posible, de hecho la norma le da un día hábil para que emita su reporte de avance. Ya entonces aquí la situación adversa se tiene que redactar de inmediato, documentar de inmediato y se tiene que comunicar al titular en el mismo día con el fin de asegurar el logro de los objetivos. Se debe elaborar en un día hábil, o sea, el mismo día hábil que se identifica tiene que hacer. Así es violenta la cosa, ¿no? Los plazos para hacer un control simultáneo son bien expeditivos, ¿no? Rapiditos, 5 días para hacer trabajo de campo, 3 días para planificar, 5 días de trabajo de campo, 2 días de informe. Ya, en una semana o 7 días hábiles ya tiene que estar tu informe ahí, así, violento. Y si lo detectaste el primer día, al siguiente día ya tiene que estar comunicada la situación adversa al titular, ¿ya? Y ojo, todo publicado a la Contraloría, todo publicado al portal de la Contraloría, ¿no? Ya de tal manera pues que las personas que están siempre interesadas en la gestión de las entidades, porque siempre ocurre, ¿no? Más aún dijeron los limeños en provincia, más aún en las regiones, donde las entidades más llamativas son siempre su gobierno regional, su municipalidad provincial de capital y su universidad, ¿no? Son las tres entidades más, que te digo, más atentas, que le ponen ahí más el ojo los periodistas, están mirando constantemente lo que sale en el portal de la Contraloría y ya están sacando sus titulares, ¿no? El titular de que la entidad tal hizo tal cosa, ¿no? Y pues a los funcionarios, a los servidores, a los gerentes de las entidades, pues no les cae nada grato esto, ¿no? No les cae nada grato, ¿no? Y por eso, como les dije alguna vez, estaba una reunión ahí, ¿no? Entonces, todo el mundo se quejaba que los informes salían publicados, que eran cosas que deben quedarse en el interno, que la ropa sucia se lava en casa. Pero no puede ser, no puede ser esto. Todo, en Contraloría, todo es público, todo es público. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver.
Como te decía, a raíz de la emisión de la ley 30742, que se emitió más o menos en mayo, abril del 2018, ya en un plazo de 3 días hábiles, los informes deben ser publicados. ¿Ya? ¿Cuándo es ese plazo? 3 días hábiles después que concluye el informe, pero obviamente luego de que han sido comunicados al titular. El titular no se entera por la publicación en la página web. De hecho, para que lleguen a la página web de Contraloría, tienen que haber sido notificados al titular. Con ese sello de recepción del titular, recién puede ir a la página web de la Contraloría el informe que se emiten los auditores, ¿no? Los reportes de avance también son materia de publicación. Creo que con ustedes hemos visto el portal de Contraloría. Sí lo hemos visto, ¿no es cierto? El portal de Contraloría donde se publican los informes. Por favor, díganme, si no, para darnos una vuelta por ahí ahorita, para ver cómo es que están ahí publicados los informes resultantes de las acciones de control. Carlos dice que no se ha visto. Muy bien, vamos a darle una miradita. Perfecto, Lina, sí, mil disculpas. Yo de los 5 días de la semana, 4, a veces los 5, estoy en clase, tengo diferentes grupos de alumnos y a veces se me olvida que hemos visto con uno y que no hemos visto. Ya. Vamos a entrar a una página, acá está, tú ves ahí una página no común y corriente, común y silvestre, ¿ya? Entramos a contraloría.gov.p, ¿ya? Dentro de Contraloría vamos a esta pestaña que se llama, a este icono, perdón, barra, sección, no sé cómo se llama, que se llama Transparencia e Informes de Control. Aquí en esta sección, la palabra sección, Transparencia, Informes e Informes de Control. ¿Listo? Perfecto. Este es el buscador. Ya, ténganle paciencia, por favor. Acá tenemos todos los informes, ¿ya? Y ha creado secciones, Contraloría, todos los informes relacionados a COVID lo puedes encontrar aquí en la parte de arriba. Informes con presunta responsabilidad administrativa, civil o penal, acá está. Informes por regiones, Lima, Ancash, o informes por servicios de control. Como tú ves acá, tiene servicios de control simultáneo, posterior y previo. 3 tipos de servicios de control. Hay informes de reconstrucción con cambios, acá está. Y si quieres ser un poco más específico, según el tipo de servicio, orientación de oficio, control concurrente, visita de control. ¿Quiere ver más? Acá está. Los informes de auditoría financiera, posterior de cumplimiento preventiva, endeudamiento, prestaciones, auditoría de desempeño. ¿Cuántas tenemos en el 7 informes de auditoría de desempeño publicados en la Contraloría? Vamos a estudiar esos informes, jóvenes, les voy avisando. ¿Ya? Entonces, aquí en este buscador vamos a encontrar de todo lo que hace la Contraloría y los órganos de control institucional. ¿Alguien quiere ver alguna entidad en concreto, en particular? ¿O lo echamos a la suerte? Muy bien, vamos viendo algo del Gobierno Regional de La Libertad. ¿Ya? Vamos a ver un informe de control simultáneo del Gobierno Regional de La Libertad. ¿Ya? Vamos entonces aquí, quiero entrar a los informes de control simultáneo, marco control simultáneo, ¿ya? Y acá pongo, ¿ya? Gobierno Regional La Libertad, ¿ya? Entonces aquí tengo, mira, informes de control concurrente, que es una modalidad de servicio de control simultáneo, y la mayoría son concurrentes, ¿ya? Entonces aquí tú vas a ver publicados todo el contenido de este informe, conservación y custodia de la documentación del Archivo Central de la Gerencia Regional de Salud, un concurrente sobre ese tema. Recepción, almacenamiento y conservación de vacunas y de manejo de residuos sólidos. Recepción, almacenamiento y distribución. El gobierno regional la Dirección de Salud está abocado pues al desarrollo de la vacunación, ¿no? Ya, distribución de las vacunas. Mira, todo el esfuerzo que se está haciendo Contraloría en estas fechas está abocado, pues, bueno, en el tema de las direcciones de salud, ¿no? Abocado al control del ejercicio de la vacunación, ¿no?
Y es importante que esté ahí el auditor, ¿no? Yo estuve presente en el tema de las canastas COVID el año pasado, ¿no? Las canastas COVID las llamamos, pero es esta canasta que el gobierno le da a las municipalidades un dinero para que compren canastas a las poblaciones vulnerables, ¿ya? Y dentro de este proceso, pues se hubieron muchas cosas feas, ¿no? Que encontraban la canasta en la casa de los gerentes, que el atún malogrado, que el aceite por acá, por allá. Ya yo no tuve la oportunidad de ver eso, pero sí cuando estuvimos revisando, justo llega el gerente, llega la prensa nacional acá a La Libertad, y en ese momento se detecta que se le faltaban 200 gramos a la avena, 250 gramos al azúcar, al arroz, y se armó tremendo revuelo, ¿no? Tremendo revuelo, ¿ya? Pero es importante que alguien esté viendo. Ningún otro servidor del Estado, que te digo, tiene esta competencia, ¿no? Tal vez un fiscal sea un poquito más autoridad que un auditor, sin duda, ¿no? Pero ya cuando el funcionario público, servidor público, ve que alguien es de Contraloría, ya se pone en atención, ¿no? Entonces el auditor dice, ábreme este saco de acá, este saco de acá, esta bolsa de allá, esas tres, dame de muestra. A ver, ábrelo, pésalo. Entonces ya el funcionario, el servidor, se allana, digamos, al trabajo del auditor y apoya, colabora, ¿no? Es, es importante que eso suceda y eso pues difícilmente, ese control o lo que se puede advertir, difícilmente se puede advertir después de, tiene que ser durante, en el momento. En ese momento caímos ahí, a ver, pesa acá, pesa acá, pesa acá, falta de peso, otro, falta de peso, se inmovilizó todo el paquete, 400 canastas se inmovilizó porque, bueno, ya la muestra determinaba que era falta de peso. Entonces tuvo que devolver y el proveedor, bravo, ¿qué son 100 gramos? Decía el proveedor, ¿qué son 100 gramos? ¿No? Si con 2 cucharadas endulzas la avena pues de la familia, ¿no? O sea, 100 gramos está ahí, ¿no? Un desayuno, ¿no? ¿Ya? Pero así, ese tipo de cosas sucede. Esto es importante también indicarlo, ¿ya? Como les dije, en el sector público, el tema del cumplimiento de la ley, el tema del hacer lo que la ley dice, el servidor público está obligado a hacer lo que la ley dice, hemos hablado de eso, que es el tema del principio de legalidad, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué ocurre cuando la norma le permite al servidor discrecionalidad? Ya hemos hablado un poco de eso también. Ya, y no es de la discrecionalidad del cuchucheo, mira qué suavecito, discreto, no, esa discrecionalidad no se refiere, sino al hecho de poder hacer lo que tenga que hacer en pro de su trabajo, pero incluso pudiendo alejarse de lo que la norma dice. ¿Ya? Sí ocurre, se le otorga discrecionalidad al servidor público en determinadas cosas. La misma ley le faculta a ese tema de discrecionalidad, ¿no? ¿Por qué discrecionalidad? ¿Alguien ha escuchado en esas películas de guerra, fuego a discreción? Si ese fuego a discreción es dispara donde puedas, como puedas, ¿no? Entonces se le da esa libertad de acción al servidor público a través de la discrecionalidad. ¿Qué ocurre cuando se hace control simultáneo a hechos que tienen esta discrecionalidad de parte del servidor público? El servidor público dice, momento, tú me estás revisando en función de la norma, pero la norma me faculta a mí con la discrecionalidad. Yo puedo hacer esto, puedo dejar de hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace control a algo que tiene este tema de decisiones discrecionales? ¿Ah? ¿Cómo se hace control ahí? Ya es importante eso porque la directiva lo precisa. La directiva de control simultáneo dice qué hacer cuando el servidor tiene facultad discrecional y puede obrar. Y eso es importante porque en la ley de contrataciones, siempre se va modernizando y actualizando, siempre se le está otorgando facultad discrecional al comité. Siempre se le faculta a actuar discrecionalmente al comité de selección. Dice, cuando en la legislación aplicable a la intervención pública autoriza a los funcionarios expresamente algún grado de discrecionalidad para determinada toma de decisiones,
Los auditores no pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta. Tales decisiones solo pueden observarse en alguno de los siguientes supuestos. Si el auditor no puede aplicar esta situación de que el criterio es eso y estás infraccionando el criterio. ¿Por qué? Porque el criterio mismo se vulnera por la misma facultad discrecional. Entonces, tiene que analizar otro aspecto de la decisión del funcionario. Primero, las decisiones fueron tomadas sin consideración adecuada de los hechos o riesgos en el momento oportuno. ¿Ya? ¿En qué contexto estás tú utilizando tu discrecionalidad? Segundo, los resultados logrados según los objetivos y metas planeadas. A ver, esta discrecionalidad que tú utilizaste, ¿logró algo? ¿Se logró un test? ¿Se logró los resultados, los objetivos? ¿Cumpliste? Y finalmente, en los casos cuando la normativa permita interpretaciones, entonces la decisión se aparte, la decisión se aparte de la interpretación adoptada por el órgano rector de la materia. Cuando tenemos esta posibilidad de que se exista pues diferentes interpretaciones, tenemos que irnos al órgano rector. Si es el caso de las compras, tiene que ser OCE. Si es el caso de la programación de la inversión, tenemos que ir a la programación multianual, al INVIERTE-P, ¿no? Si es un tema de presupuesto, tenemos que ir a preguntarle a la Dirección de Presupuesto Público si esa decisión fue la adecuada y la que compete a la función. Ya es un poquito fastidioso, por así decirlo, requiere algunos procedimientos extra, pero no se puede medir con la misma vara que todo lo demás cuando en el ejercicio de una función concreta existe facultad discrecional para el servidor. ¿Ya? Muy bien. Les decía que todo el ejercicio de control simultáneo obedece a esta estructura. Se tiene que encontrar una situación adversa, se tiene que publicar la situación adversa y obviamente esta situación adversa que se reporta tiene la misma estructura, ¿no? Una condición, un criterio y una consecuencia. Pero el cómo se arribe a la situación adversa es de acuerdo a la modalidad del control. Y hay tres modalidades de control como hemos visto, ¿no? La primera y la que más se usa es el control concurrente, ¿ya? Esta modalidad de control es nuevecita, recién ha salido en el año 2018, ¿ya? A raíz del gran problema que hubo en las inundaciones del fenómeno del Niño del 17. ¿Ya? Alguien se vio afectado por el fenómeno del Niño del 17, alguien vive en Trujillo, de nuestros estudiantes, ya sé que hay gente de Piura, de Lima, del centro, ya, yo vivo en Trujillo, ¿no? Entonces aquí en Trujillo muy raramente llueve, ¿no? Muy raramente llueve. Yo cada vez que llueve acá, para mí me da risa, porque para mí es una garúa, ¿no? Las lluvias son del norte, de Tumbes, allá llueve rico, ¿no? He vivido en Chachapoyas, allá también se sabe llover bien, pero acá no es una garuita, ¿no? Pero en el año 2017, sí, después de estar casi una década acá, primera vez en mi vida que vi que llovió de verdad en Trujillo. Ya fue una lluvia bien intensa, que dio como resultado, pues, que la quebrada de San Ildefonso, quebradas que están bien alejadas de acá, pues vinieran pues con todo, ¿no? Y hasta, es increíble, hasta mi casa que está ya casi llegando al mar, hasta acá llegó la quebrada, ¿no? Dice Jessica, me vine desde Piura cruzando el río haciendo transbordo, 15 sal. Sí, el fenómeno del niño allá en Tumbes, Piura, es para llorar, ¿no? Es para llorar. Yo sí he sufrido esos fenómenos del niño del año 97, que fue el año 83 ya tenía 6 años todavía. Pero, entonces, a raíz en el año 17, ya, cuando fue el fenómeno del niño del año 17, el Estado respondió haciendo la reconstrucción con cambios, ¿no? Estaba Kuczynski en ese tiempo, ¿no? Entonces, para poder dar una respuesta de control a esta modalidad de control de la reconstrucción con cambios, lo que se buscaba era que el control sea ágil, haya una modalidad de acompañamiento y que no haya pues y más, todavía se pedía, los que estaban pidiendo esto decían, no, que sea vinculante el control simultáneo. Ya les he dicho que la posición es
que el control no vinculante favorece al ejercicio del control y también favorece a la gestión, ¿no? En fin, había todo este tema y ahí se diseñó, eso es un diseño peruano, el control concurrente, se diseñó el control concurrente. ¿Qué significaba esto? Que el control iba a ser iterativo, ¿no? Iba a iterar, va a obrar y a repetir y a repetir y a repetir durante todo el proceso que dure la reconstrucción con cambios. Se diseñó para reconstrucción con cambios, ¿sí? Entonces, si se decía, vamos a reconstruir el puente, el control concurrente iba a estar ahí durante todo el tiempo que dure la reconstrucción del puente. Desde los estudios, la construcción, valorización 1, valorización 2, valorización 3, liquidación. Ya, eso no se hacía antes. El control simultáneo era ir, mirar y regresar. Pero en este caso ibas, mirabas, chequeabas, tu revisión, volvías al mes siguiente por tu siguiente hito, tu siguiente punto de control, y así estabas iterando el control, iterando. Eso es el control concurrente, una iteración de control. Ese diseño de control para lo que era el control de reconstrucción con cambios, tuvo ¿qué te digo? Sus méritos, ¿no? La población vio que había efectivamente control y que había las entidades atendían y se había el informe, se reportaba, se informaba, ¿no? Como tuvo sus beneficios esta forma de control para reconstrucción con cambios, en el año 2019 se dijo para todo el Perú va a ser control concurrente, todos los OSI de todo el Perú, así no tengas reconstrucción con cambios, no tengas obras, igual haces control concurrente. ¿En qué consiste? Consiste en realizar una evaluación de un conjunto de hitos de control. Entonces, para poder hablar de concurrencia, se tenía que determinar un punto de inflexión entre un momento y otro. A ese punto se llamaba hito de control, ¿ya? Entonces, cada hito de control iba a ser parte del proceso en curso. Ya una obra, tenemos el proceso de selección, valorización 1, valorización 3, liquidación, recepción, liquidación. Listo. 4, 5, 6 hitos de control. A los 6 hitos de control, el órgano de control acompañaba. Acompañaba en el sentido de hacer control. No significa que cada quien va a tomarse una taza de café acompañándose, ¿no? El gestor hace su trabajo, el auditor hace sus técnicas de auditoría, ¿ya? Hace su revisión, hace su control, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Pues verificar si los hitos de control se realizan conforme a la normatividad aplicable. Siempre, siempre lo que busca el auditor es, al menos en control simultáneo, que todo se haga según la norma, que todo se haga según la norma. Ya es el control simultáneo. No hay un control simultáneo en el sentido de que me tinca que algo malo están haciendo. Ya, para priorizar un servicio de control simultáneo, ya se tiene que aplicar, se aplican criterios generalmente como presupuestos, ¿no? Los montos más altos, o alguna prioridad que alguna norma lo dé. Por ejemplo, cuando comenzó la emergencia sanitaria, en abril del año pasado, ¿cierto? Perdón, en marzo del año pasado, se suspendió todo. A todos mandaron a la casa, menos a los médicos, menos a los que trabajaban en la agricultura, en seguridad y determinados sectores muy puntuales. Al mes, el 13, concretamente el 13 de abril, se reactivó un sector más. ¿Quiénes? La Contraloría. Lo reactivó con una ley, 31 no sé cuánto, ya se reactivó el Sistema Nacional de Control. Se levantó la inmovilización para los auditores, para nosotros, nos dieron un permiso especial y nos podíamos movilizar el trabajo. ¿Por qué? Porque el auditor necesita estar in situ, ¿no? Es imposible hacer una auditoría vía control remoto, ¿no? Ya tiene que estar in situ para poder apoyar en este tema de que el gobierno estaba reactivando la economía, dando las canastas, dando los préstamos que han estado tan de moda en la campaña electoral, estos préstamos que daban, no me acuerdo, con Reactiva Perú creo que se llama. Y entonces todas estas inversiones que el Estado peruano estaba haciendo requerían ser vigiladas, ¿no? Y se requería hacer el control concurrente. Entonces nosotros nos abocamos a hacer control concurrente a la
a la entrega de las canastas, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que el auditor tiene que identificar cuáles son, acá está, los hitos de control. El control concurrente no se puede llamar control concurrente si es que tiene solo un hito. Tiene que haber más de un hito, ¿no? Más de un hito. Dos, mínimamente dos, tres. Una obra tiene 5, 8, 9. ¿De acuerdo? ¿Qué es un hito de control? Es una oportunidad que abarca una parte de las actividades del proceso en curso, el cual es seleccionado con base a la relevancia, lo más importante, el hito, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de una obra, perdón, acá tenemos un caso de una obra, por ejemplo. Tenemos, perdón, un proceso de selección hay acá, ¿ya? Los actos preparatorios, tenemos que hay diferentes etapas y las que tienen que ver concretamente con el requerimiento, con el expediente de contratación, ahí hay un corte. Listo, ahí tenemos el primer hito, el expediente de contratación concluido. A ese hito nos abocamos a revisar si está bien ese punto, se revise ISO. Luego vienen otra serie de actividades, designación del comité, actividad de elaboración de bases, posiblemente hay otro hito. ¿Dónde se advierte más rápidamente esto? En una obra, ¿no? La obra, valorización 1, hito 1, valorización 2, hito 2, valorización 3, hito 3. En otros casos, el auditor tiene que diseñar dónde encuentra el hito. Por ejemplo, cuando se dio el tema de la canasta, se tiene que saber, pues, cuáles son los hitos de control ahí. Cuando tienes una compra directa, el primer momento es la adquisición, el contacto, entonces la adquisición y el almacenamiento, ahí está el primer hito, ¿ya? Luego viene el segundo hito, que es la distribución, el reparto de las canastas, y el tercer hito vendría a ser la regularización documental, porque esa compra directa tiene que estructurarse en una resolución de aprobación que tiene que ser sometida al consejo incluso, ¿no? El consejo tiene que autorizar que esa compra se pague en realidad. Entonces ya tienes ahí tres hitos identificados. El auditor en algunos casos facilita la detección de los hitos y en otros casos tendrá que idear el hito, y el auditor tiene aquí ya un componente de experiencia, un componente de creatividad en su trabajo. ¿Ya? ¿Dónde está el hito? ¿Dónde está lo más importante, lo más saltante? Y ahí hacer la verificación, hacer las técnicas de auditoría y la revisión. No se preocupen, jóvenes, que cuando toque hablar técnicas de auditoría lo vamos a hacer con el detalle que ustedes ya conocen, ¿ya? Otra forma de control simultáneo es la visita de control, ¿ya? La visita de control es única. Si lo haces a un hito, puedes hacer entonces a ese hito la visita de control. O de repente dentro del hito haces a una actividad 1, actividad 2, haces a una de estas dos la respectiva visita de control. Pero no solamente a un hito o una actividad, puede ser también que la visita de control sea a algo concreto. No vamos a hacer inspección a la avenida pública. La vía pública tiene huecos. Ahí está. Ya se está advirtiendo que la vía pública que se ha construido recién tiene estos huecos. Se hace una visita de control. Consiste en realizar la evaluación de una actividad o de un hito que forma parte de un proceso en curso, en el cual, en el lugar y momento de su ejecución, ¿no? El propósito obviamente es constatar si la actividad o el hito se efectúa conforme a la normatividad vigente. Siempre el tema de la normatividad vigente va a estar ahí presente, ¿no? No podemos hacer un control simultáneo porque nos tinca, me parece, ¿no? Tenemos que tener el respectivo criterio para vincular el hecho que se observa a la norma que se está vulnerando. ¿A qué proceso se aplica la visita de control? Bueno, ejecución, los que la entidad hace por disposición legal, ya a la prestación de servicios, ya vamos a darle una mirada a cómo se está repartiendo el vaso de leche. Puedes hacer una visita de control al vaso de leche. A la ejecución de obras, como no, al estado de mantenimiento de infraestructura pública, a la recepción, almacenamiento, distribución y entrega de bienes, en fin, es muy versátil este tema de la visita de control, muy, muy versátil. Por ejemplo, aquí
en Trujillo hubo un tema de las ciclovías, ¿no? No sé si en otras regiones del Perú también habrá pasado igual, porque yo sé que el ministerio en varias regiones está financiando la creación de ciclovías en la ciudad, ¿no? Por la emergencia, ya no se, el carro ya no sale, entonces es más rápido en bicicleta, ya está bajando un poco esa emergencia, ¿no? Pero un tiempo promocionaban bastante las bicicletas, ¿no? Entonces el gobierno financia la construcción de ciclovías, ¿no? Y yo sé que en varias partes del Perú ha recibido esos recursos y han hecho ciclovías normales, pero acá en Trujillo, ¿qué habrá pasado? No le gusta pero a la gente que le emiten, le coman la mitad de la pista, ¿no? Reclamos, quejas, un relajo eso, ¿no? Pusieron unas varillitas, pintaron la pista, unas varillitas ahí, y la varillita, pues, era de metal, pues, ¿no? Los recicladores han hecho de las suyas, pues, levantan y levantan, cosechaban se llama volardo, se llama, ¿no? Van plantando las varillas en la mitad de la pista, ¿no? Cosechándolos. Entonces, ahí había una situación concreta y puntual, se aboca a hacer una visita de control a estos temas, ¿no? Ya, entonces, es muy versátil el ejercicio de una visita de control. ¿La finalidad cuál es? Advertir de que algo no se está haciendo bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué proceso se puede hacer? Como ves ahí, recepción de bienes, se acredita el órgano de control que va a hacerlo, la Contraloría, el OSI, se acredita, dice, voy a mandar a Juancito y Periquito para que hagan esta visita de control. Tenemos que decirle al titular quiénes van a hacer. Obviamente que todos son de Contraloría, del OSI, ya van con su chaleco rojo, ya es una política institucional, ¿no? Su chaleco rojo, su fotocheck y con todo el respeto, con todas las formas y modales, tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Ya, visitas de control, la entrega de bienes, prestación de servicios, ahí tienen que estar los chalecos rojos, ¿no? ¿Qué más tenemos? La ejecución de obras, ya, a los procedimientos de selección también se puede hacer el famoso control simultáneo, ¿no? La última modalidad de control simultáneo es la orientación de oficio. Ya, esta es más todavía versátil, más pequeña, de menor alcance. Aquí no hay que acreditar y decir, voy a hacer una orientación de oficio. No, basta que tengas una información que obviamente contraviene alguna norma y de la revisión documental, principalmente a eso se aboca, a la revisión documental y el análisis de la información vinculada a una o más actividades en proceso en curso. Ya ahí, a esa revisión, se advierte una situación adversa, irregular, anómala, de inmediato se verifica si se efectúa que está quebrantando esa situación, quebrando una norma, de inmediato se emite una orientación de oficio. Ejemplo, las tres formas de control son inopinadas, ¿no? Pero sí se tiene que, en el control concurrente y en la visita de control, se tiene que decir al titular, señores, estoy mandando a mi equipo de auditoría para hacer el control concurrente, la visita de control. Pero la orientación de oficio sí tiene esa característica de inopinada en el sentido de que no se le dice al titular, voy a hacer una orientación de oficio. Por ejemplo, tú recibes una comunicación de la Dirección de Contabilidad Pública. La entidad no ha cumplido con presentar los estados financieros. Esa comunicación ya se tiene que contrastar con la entidad y señor, esa entidad, ¿has cumplido o no has cumplido con mandar información al 31 de marzo? Te mandan tu respuesta. Todavía no se cumple con los estados financieros. De inmediato se tiene que decir al titular, se tiene que advertir al titular, no están cumpliendo con los estados financieros que vencían en tal fecha. Eso ya es una orientación de oficio. O sea, parte del órgano de control, el hecho de advertir al titular, se está corriendo el riesgo de que se declare omisa a la entidad del cumplimiento de la rendición de cuentas de los estados financieros. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, sí es inopinada, ¿ya? Eh, Siempre la orientación de oficio tiene esta connotación
más práctica, ¿no? A ver, ¿a qué cosas he hecho yo orientación de oficio? Por ejemplo, estaba en la página oficial de la entidad, trabajaba en otra entidad. En la página oficial de la entidad había una convocatoria para un evento académico que lo organizaba un tercero, un privado. ¿Ya? Entonces, este privado, claro, tenía el aval de de la entidad, de la universidad concretamente, pero más que eso, ¿no? Entonces, las cuentas eran las cuentas del privado, todo era privado, pero tan solo estaba publicitándose en la página web de la institución. De inmediato, esa situación contraviene, pues, a las normas institucionales y mandé una orientación de oficio. Con mi tocayo Edgar dice, el control simultáneo concurrente y visita de control son auditorías de desempeño. No, mi estimado. Son servicios de control simultáneo. ¿Cuándo es una auditoría, y sobre todo una auditoría de desempeño? Cuando se haga un servicio de control posterior. ¿Por qué es simultáneo? Porque el control concurrente, la visita de control y la orientación de oficio se hace durante los trabajos que hace la entidad. La obra, entonces, el control concurrente se hará durante la ejecución de la obra. El proceso de selección, el control concurrente se hará durante la ejecución del proceso de selección. La auditoría no se puede hacer en el momento concurrente, no se puede hacer en el momento de control simultáneo, porque la auditoría tiene otra connotación, ¿ya? El control simultáneo, la obligación, la connotación, el objetivo que tiene es advertir que algo está mal para que lo corrijan. La auditoría no tiene esta función. La auditoría tiene la función de detectar la deficiencia, la desviación con miras a responsabilidad y con miras a recomendación, a mejora a nivel de recomendación. ¿Estamos de acuerdo, estimado Edgar? Jessica dice, hice una orientación de oficio sobre el servicio de control interno y rendición de cuentas. Ahí está. Hice visita de control cuando se dio el proceso de entrega de protocolo del COVID. Perfecto. Ya en el tema del servicio de control interno, el sistema de control interno, perdón, hay una obligación, hay un cumplimiento al 31 de marzo, hecho, ¿no? Ya era el 15 de abril, has visto el aplicativo y el aplicativo dice que no has presentado. Consultas, porque hay que confirmarlo, y ahí te dicen que no se ha presentado. Listo, ya tienes una declaración de oficio al titular. Señores, no están cumpliendo, no están cumpliendo. En ese sentido, estás haciendo un control simultáneo, porque está en curso ese tema todavía. Perfecto, Jessica. Jessica Ramos, trabajas en OSI entonces. ¿Qué OSI, Jessica? Disculpa la chismosería. De repente te reclutamos para el sistema. El sistema siempre está buscando personal, buscando gente. Contraloría siempre está buscando personal para engrosar sus filas, ¿no? Hay que estar atentos. Muy bien. Ya ves, justo una hora y media nos ha tomado hacer esta clase sobre lo que respecta al control simultáneo. Ajá, necesitas regresar. Ya te acostumbras al control, al Sistema Nacional de Control, ¿no es cierto? Ya no es igual en otro trabajo, ¿no? El auditor, por más que le dan duro, por más que se raja el auditor y nos jalonean de todo, al menos algo de respeto generamos, ¿no? Algo de respeto se genera en la entidad, ¿no? Del OSI, cosas así, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, aprovechando los 3 minutos que nos queda para concluir la clase? ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos tratado hoy día? La semana que viene, o perdón, el jueves, vamos a comenzar a hablar del control posterior y ya estamos entrando a la auditoría y a lo nuestro, la auditoría de desempeño. Todavía tenemos que aterrizar, ya te he dicho, te voy a llevar hasta el ADN de la auditoría, ¿ya? Hasta ahí vamos a llegar. Entonces ya estamos todavía en este vuelo de recorrido, ¿no? Entonces la clase que viene, vamos a hablar de las distintas formas de control posterior o de auditorías. Dice, ¿dónde le envío mi hoja de vida? Necesito control. Siempre hay que darse una vuelta en la página de Contraloría, donde dice, formamos equipo, forma nuestro equipo, algo así dice la página de Contraloría. Ya a raíz de esta ley de nuestros eximios padres de la patria, de la ley del CAS que salió, suspendieron todos los procesos CAS, pero ha salido
una norma, creo, del tribunal, no sé qué cosa, que ha permitido, forma parte de nuestro equipo, eso es, muy bien, Jessica, ha permitido para determinados casos hacer contrataciones CAS. Creo que todavía está la posibilidad, ¿no? ¿Cierto? Pero ese tema del CAS, más allá de lo bueno que puede resultar para algunas personas, en todo el sector público ha ocasionado tremendo parón en el sentido de que ya no puedes contratar a nueva gente. ¿Ya? O sea, todos aquellos que tenían la posibilidad de seguir entrando y seguir rotando en el Estado, se ha quedado ahí, ¿no? Bien por los que se quedaron dentro, ¿no? Bien por los que estamos dentro, ¿no? Pero aquellos que podían entrar se han quedado ahí estancados. Ya hasta que el tribunal diga si la ley estuvo o no estuvo. Muy bien, jóvenes, como siempre, un gusto siempre estar en la clase, siempre están ustedes muy participativos, ¿no? Me alegra bastante. ¿Hay alguna otra pregunta respecto al control simultáneo? Ya la otra semana vamos a entrar al control posterior y vamos a ver ya la diferencia. Mira, el control previo era autorizar. ¿Te autorizo o no te autorizo? El control simultáneo es te advierto. Te advierto, como dice Casareto, te advierto, ¿no? Pero la auditoría ya no, la auditoría ya no advierte, la auditoría ya determina la deficiencia, la desviación. Y si eso connota responsabilidad, ahí viene la cosa seria, ¿no? Por eso la clase o este módulo lo vamos a terminar hablando de responsabilidades en la función pública. De eso, con eso terminamos el módulo y vamos a arrancar con las generalidades de la auditoría de desempeño, ¿no? Pero ya la auditoría ya tiene esa connotación. Mira, te has dado cuenta, el control previo no tiene responsabilidades. El control simultáneo no genera responsabilidades, pero el control posterior sí. Por eso, porque la cosa ya está cerrada, concluida, obligada, sacramentada, se activa pues la responsabilidad que tienes respecto de lo que ya has hecho y no lo has hecho bien. Ya esa es la gran diferencia entre el control simultáneo y el control posterior. Jessica dice el control, la auditoría de cumplimiento para determinar si hay responsabilidad penal. Así es, la auditoría de cumplimiento y lo que se hace hoy, que se llama servicio de control específico, ambos tienen esa connotación de legalidad, de determinar el tema de la responsabilidad. ¿Ya? Así es, Luis Campos, administrativas. Y de eso vamos, con ese tema vamos a terminar la clase de esta primera parte del módulo 2. Jóvenes, muy bien, entonces los dejo con las ganas para que el jueves comencemos a hablar ya de la auditoría y ya estemos entrando a lo nuestro, ya la auditoría de desempeño. Como siempre, un tremendo gusto, jóvenes, con ustedes. Nos vemos el día jueves. Cuídense, ya nos estamos hablando. Gracias, Teddy. Gracias, Carlos. Hasta luego, soy la Cintia, Betty, Jessica. Listo, Juan Miguel. Gracias a todos. Cuídense, ¿ah? Listo, Carlos Enrique, Cristian. Ya nos estamos hablando. Cuídense, chicos. Ya nos vemos. Hasta luego.